También el... Tlahtiguanitzitzintin, axan cuarle, ximokakitikan tomasehuatlastulsin. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Macehual. Canican, canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxtle, nuestro protagonista, lo invitan a una fiesta. El Huitl, la fiesta. Diálogo. Ichpocatun, xisiwe, ximuline, yeteotlak. Tinotatzin, amonik piatlinakis, amonitlailhuikixtiti, Clica motías, amonik piatlaunakis, nochtzoyo, nocheyuizola, isquiun ximake. amo, nixpinauktia, amonías. Hoy Oxtle y su hija irán a una fiesta. Es tarde y la muchacha no sabe cómo vestirse. Todo le parece sucio y viejo, por lo que se niega a ir. Nakis, Vestirse. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo reflexivo. nakis. Vestirse. Repetición. Ichpocatun, xisiwe, ximuline, yeteotlak. Tinotatzin, amonik piatlinakis, amonitlailhuikixtiti, Clica motías, amonik piatlaunakis, nochtzoyo, nocheyuizola, isquiun ximake. amo, nixpinauktia, amonías. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo reflexivo? Nakis, vestirse. Gramática. En náhuatl existen tres tipos de verbos: los verbos impersonales, los intransitivos y los transitivos. Estos verbos se identifican por su valencia. Hoy veremos los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos, como los intransitivos, solo tienen un participante. Esto quiere decir que son de valencia 1, pero en los reflexivos la acción recae en el mismo sujeto. Timotlalía, tú te sientas. Nota curiosa. Una de las prendas más comunes entre las mujeres de varias comunidades nahuas es el huitil, que consiste en un gran rectángulo de tela con una abertura en el centro por donde entra la cabeza y está unida a ambos lados. Las 4 puntas de esta prenda representan los 4 puntos cardinales del universo y la abertura del centro por donde entra el cuerpo representa al ser humano en el centro de estos 4 puntos. Y para ti, ¿qué significa lo que vistes? Repaso. Repasemos una vez más el verbo reflexivo. Nakis, ¿Escuchaste con atención? nakis. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Nakis. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir vestirse en Macehualcopa. Esta fue una producción de Ávido Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio. También el...